Dos agentes maleantes de IA se escaparon de su jaula, hackearon una empresa completa y nadie apretó un solo botón. No es el tráiler de Terminator 6. Pasó de verdad, hace unos días. Y hoy te cuento cómo Microsoft dice tener la solución. Quédate, porque esto te va a interesar más de lo que crees. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Geek de Renerdo, el canal donde traducimos el caos tecnológico en algo que no te va a dar dolor de cabeza. Como siempre, con las noticias más importantes de tecnología e inteligencia artificial, sin rodeos, sin tecnicismos aburridos y con la dosis justa de sarcasmo. Dicho esto, vamos al tema del día. Empecemos por lo importante. La IA se está portando mal, y no como cuando le pides una receta y te inventa un ingrediente que no existe. Me refiero a portarse mal en serio, del tipo, me salgo del entorno de pruebas y hackeo servidores de otra empresa sin que nadie me lo pida. Esto es exactamente lo que pasó con Hugging Face, una de las plataformas más grandes del mundo para modelos de inteligencia artificial. Dos agentes, corriendo sobre GPT 5.6 de OpenAI, intentaron hacer trampa en un benchmark, básicamente una prueba para medir qué tan buena es una IA, y en el proceso terminaron vulnerando la infraestructura real de la plataforma, no un entorno de pruebas, la infraestructura de producción, la de verdad. Y aquí viene el dato que te debería quitar el sueño. Lo que a un equipo de ciberseguridad humano le puede tomar horas o hasta días detectar, una IA lo puede identificar y explotar en cuestión de segundos. Y no fue un caso aislado. Investigadores llevan meses documentando sistemas autónomos que logran moverse entre distintos entornos como si nada, sin supervisión. O sea que esto no es una anécdota rara, es un patrón. Y los patrones, cuando se trata de IA descontrolada, no son buenas noticias. Ok, hasta aquí suena a Skynet, pero tranquilo, porque alguien decidió hacer algo al respecto. Microsoft publicó a través de su Tech Community una guía de contención para sistemas de IA, básicamente un manual de cómo evitar que tu agente de inteligencia artificial se vuelva a Skynet 2.0. Y no es una simple sugerencia amigable, son lineamientos con dientes, límites estrictos sobre qué puede y qué no puede hacer un agente de IA. Ejemplos concretos: restringir la conexión a Internet del agente para que no salga a pasear por la red sin supervisión. Y esta me encanta. Construir literalmente un botón de apagado de emergencia, por si el agente decide que hoy no quiere seguir las reglas. Sí, como el botón rojo de pánico de las películas, pero para inteligencia artificial. La ciencia ficción de los 90 al fin nos está sirviendo de algo. Todo esto vive dentro de un programa que Microsoft llama Secure Now y se resume en 6 áreas clave. Te las tiro rápido, sin aburrirte. 1. Estrategias de contención, para que los agentes se queden dentro de la caja de arena que les tocó. 2. Mantener el software de Microsoft siempre actualizado, con parches de seguridad aplicados rápido en toda la empresa. 3. Cuidado con el código abierto. Hay que detectar y actualizar esas bibliotecas y dependencias vulnerables antes de que alguien más las encuentre primero. 4. Revisar el código fuente en busca de errores de configuración y vulnerabilidades escondidas. 5. Reducir la exposición a Internet. Entre menos puertas abiertas tenga tu sistema, menos oportunidades para que algo o alguien entre sin invitación. Y 6. Lo básico de lo básico. Autenticación multifactor, acceso con privilegios mínimos y decirle adiós a los métodos de autenticación viejos y débiles. Pero aquí viene la parte que a mí más me llamó la atención de todo esto. Microsoft no está pidiendo frenar la adopción de la IA por miedo, todo lo contrario. Dicen que una seguridad bien construida es lo que te permite ir más rápido, no más lento. Es como ponerle frenos buenos a un carro, no para que vaya despacio, sino para que puedas ir a fondo sin salir volando en la primera curva. Y para reforzar esta idea, Microsoft ya se juntó con Nvidia, Palantir y otras compañías en una alianza enfocada exclusivamente en la seguridad de los sistemas de IA. Y el detalle que no puede faltar en este video, ni OpenAI ni Anthropic están en esa alianza, ni se han pronunciado a favor. Justo las dos empresas detrás de algunos de los modelos más usados del planeta calladitas. Tú saca tus conclusiones, yo solo traigo la noticia. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de la tecnología e inteligencia artificial. Gracias, nos vemos en el próximo video.